Durante la década de los 80, el graffiti se fue extendiendo con características muy precisas en distintos países del continente, generándose no solo una frecuencia destacada, sino una estilística que nos permite hablar de un nuevo momento del graffiti. De tal suerte propusimos un esquema de análisis que pudiese entrar a definir el graffiti como proceso comunicativo de características específicas. Entendemos entonces que el graffiti corresponde a un mensaje o conjunto de mensajes filtrados por la marginalidad, el anonimato y la espontaneidad, y que en él expresar aquello que comunican violan una prohibición para el respectivo territorio social dentro del cual se manifiesta. De este modo, el graffiti corresponde a una escritura de lo prohibido, género de escritura poseído por condiciones de perversión, que precisamente se cualifica entre más logra decir lo indecible en el lugar y ante el sector ciudadano que mantiene tal mensaje como reservado o de prohibida circulación social. El graffiti consta de 7 valencias en donde priman las preoperativas necesarias para hablar de enunciado graffiti. Precisamos que si se carecía de todas las valencias consideradas como básicas, la marginalidad, el anonimato y la espontaneidad, no existiría la comunicación graffiti. No obstante, pudiese ser que faltara una de esas y entonces se perdía su plena cualificación para ocasionar un tipo de mensaje graffiti pobre como tal, pero originando otro tipo de mensaje intermediario. Nacieron de tal modo la información, se entiende como la inscripción urbana que carece de marginalidad. En segundo lugar, el manifiesto carece de la valencia denominada anonimato. El proyecto mural excluye la espontaneidad. Las preoperativas. 1. La marginalidad traduce la condición del mensaje de no caber dentro de los circuitos oficiales por razones ideológicas o simplemente por su manifiesta privacidad. 2. El anonimato implica una necesaria reserva en la autoría, por lo cual quien hace el graffiti actúa real y simbólicamente enmascarado. 3. La espontaneidad alude a una circunstancia psicológica del grafitero de aprovechar el momento para la elaboración. Las operativas. 4. La escenidad consta de la teatralización del mensaje dentro de la ciudad. Apunta a la puesta en escena, el lugar elegido, el diseño empleado, los materiales y colores utilizados y las formas logradas, con todas las estrategias para lograr impacto. 5. La velocidad atiende al mínimo tiempo de elaboración material del texto por razones de seguridad de sus enunciantes o por la presuposición de poca importancia que se le otorga a su escritura. 6. La precariedad se refiere al bajo costo de los materiales empleados y todas las actividades que rodean al acto graffiti de poca inversión y máximo impacto dentro de circunstancias efímeras. La posoperativa. 7. La fugacidad actúa una vez y posteriormente a realizada la inscripción. Se puede considerar como la valencia que asume el control social, pues entre más prohibido sea aquello que exprese, más rápidamente tendrá que borrarse el respectivo mensaje por parte de los individuos que ejerzan tales funciones de control, bien sea la misma policía, guardias particulares o la misma ciudadanía que se sienta lesionada o denunciada. Así, con fugacidad entendemos la corta vida de cada graffiti, el cual puede desaparecer en segundos o ser modificado. Finalidades del graffiti. Los muros urbanos no son solo ocasión del graffiti,
se mueven más bien dentro de dos constelaciones simbólicas, aquella que expresa lo permitido y la otra que manifiesta o divulga lo prohibido. El primero se define como término izquierdista. Esto no quiere decir que alude a una concepción partidista, sino a todo aquello que de frente a cualquier concepción política, moral, religiosa y hasta idiomática. La segunda categoría es la de la publicidad. Pretende especialmente con recursos emotivos el consumo de un producto o imagen. Es decir, hablamos de la publicidad cuando la organización ya establecida se sigue promoviendo por medio de los avisos murales. Además, se sitúa dentro de esta categoría el caso de varios de nuestros candidatos antes de las elecciones y en tal situación se trata simplemente de publicidad. Características del graffiti actual latinoamericano. Dentro de las características que presenta el graffiti latinoamericano respecto al anterior y al de otras urbes occidentales, sobre todo el señalado en los dos movimientos nombrados anteriormente, cabe destacar las siguientes 4 características. En primer lugar, presenta una mayor participación ciudadana y grupos sociales y culturales más heterogéneos. Además, hay el contenido de mensajes y elaboración de formas en condiciones sintéticas que recogen tanto una perspectiva macropolítica como poético-afectiva. También hay una fuerte dimensión irónica y humorística que hace el graffiti un heredero de otros modos tradicionales de expresión colectiva y espontánea, tales como el chiste, los proverbios y la inclusión de ciertas leyendas populares. Por otra parte, existe una gran diferencia en los aspectos formales y constructivos, pues mientras en los años anteriores se trataba de colocar consignas de denuncia usando el lenguaje verbal como exclusivo medio de conformación del mensaje, ahora la elaboración artística de figuras, la presencia de modalidades gráficas narrativas como los esquemas de los cómics o historietas. Con el fin de contrastar lo expuesto anteriormente, nos planteamos a una serie de interrogantes y así obtener la opinión de la ciudadanía respecto al graffiti. Según en el lugar que lo haga. El rayar no. El pintar sí. Pero el rayar por rayarlo. Opino totalmente igual que ella, porque según todo lo que hemos, cuando por ejemplo hay muchas personas que piden permiso y hacen y muestran por último a las personas donde está el espacio, le muestran lo que quieren hacer y esas personas dan la aprobación. Siempre que hay un permiso por delante y muestren la idea que tienen, yo creo que está bien. Ahora lo que es rayar por rayar, obviamente que no. Bueno, yo creo que depende de cómo lo tomen, porque hay personas que lo ocupan como medio de arte y hay otros que lo ocupan como vandalismo. Pero para mí, no muchas veces. Según la definición que estábamos dando, lo que es el graffiti es la pintura bonita que tiene su pensamiento y su mensaje. Y en ese sentido sí, porque si está bien hecho, uno queda
a mirarlo y se detiene, pues se da un tiempo para ver por último lo que dice. Igual, sí, me detengo a ver los grafitis. Las rayas no, los grafitis. De repente tiene algún tipo, un trozo de poesía, un trozo de música, algo así, sí me detengo. Siempre, como te dije. It's the 2nd September, I have known you. 4 years or so ago I rode a pony, called him Truth, we didn't know the way. So it took us till today to get here. And all that time I felt just fine. I held so many people in my suitcase heart. I was glad to let the whole thing go. It was taken by the wind and snow, and I still didn't know that I was waiting for a girl on a slow pony home. I can remember when I first saw you. You said in my photograph I looked more far away. I laughed and smiled and didn't say I am a bit afraid to be here. And all that time I felt just fine. I held so many people in my suitcase heart that I had to let the whole thing go. It was taken by the wind and snow, and I still didn't know that I was waiting for a girl on a slow pony home. Finalmente, comprendemos que la percepción del graffiti está estrechamente relacionada con los grupos etarios, el lugar de donde vengo y mis intereses como ciudadano, lo cual se ve reflejado en las diferentes opiniones recolectadas. Ya que los jóvenes presentan una mayor aceptación a la diversidad en general, en cambio los adultos presentan una visión más crítica de ello. Un punto importante es el dónde está situado el graffiti, el mensaje que quiere transmitir y si realmente logra captar la atención del ciudadano. When we arrive, sons and daughters, we'll make our homes on the water. We'll build our walls, aluminum, we'll fill our mouths with cinema now. These currents pull us across the border. Steady your boats, arms to shoulder, till tides all pull or hold the grounds, making this call. Harbor now home. Take up your arms, sons and daughters.